Hola y bienvenidos una vez más a Conociendo la UAM, Conociendo la Universidad Autónoma de Madrid, el espacio público que pone la Universidad Autónoma de Madrid para que conozcamos a sus grupos de investigación, sus departamentos, sus facultades y Escuela Politécnica Superior. Y en esta ocasión estamos con un profesor que teníamos muchas ganas de hablar con él porque el tema que vamos a hablar está totalmente de actualidad en estos días, como es el empleo, como es la empleabilidad de las personas, porque en esa crisis primero sanitaria, pero ahora económica social, pues el tema del empleo y del paro pues está pegando muy fuerte y tenemos que saber desde un punto de vista técnico cómo podemos ayudar, ¿no? Podemos ayudar a todas esas personas que se encuentran en esa situación. Para eso hemos llamado al profesor Jesús de Miguel. Hola Jesús, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Fidel. Encantado de saludarte, encantado de aceptar la invitación y encantado de estar contigo el día de San Fermín. Eso es, hoy se está grabando esto el 7 de julio, aunque se emitirá posiblemente un poco después, pero es muy importante datar este tipo de conversaciones para cuando se vean en los siguientes meses, pues que estuvimos hablando el día 7 de julio del 2020. Permíteme, Jesús, que te presente a toda la audiencia. Jesús de Miguel es profesor e investigador del Departamento de Psicología Social y Metodología de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y además Jesús es coordinador del máster de Dirección de Recursos Humanos y director del Centro de Investigación para la Efectividad Organizacional Talento One. Como pueden ver ustedes, un especialista en la gestión de los recursos humanos. Jesús, me gustaría preguntarte, en el marco de la situación en la que estamos viviendo, como estábamos diciendo, donde hay millones de personas con desempleo, que quieren buscar empleo, que quieren ganar en empleabilidad, primero que hagamos un poco la foto. ¿En qué situación estamos a fecha de hoy en esta materia? Pues estamos en una situación que está muy bien, como has dicho, fecharla, Día de San Fermín de 2020, porque necesitamos generar con urgencia un cambio. La tendencia actual es una tendencia que apunta que está creciendo el nivel de desempleo o de paro. Ya son 3.862.000 personas las que están ahora mismo en situación de desempleo. Además, hay otras cifras que, digamos, nos llaman la atención. Por ejemplo, la tasa de actividad, es decir, la tasa de las personas que estarían en edad de trabajar y que realmente pueden estar activas, estén trabajando o estén desempleadas, es del 58%. Y hay otro dato que también nos ha llamado mucho la atención, la economía sumergida. Claro, este dato no le tenemos exactamente, es sumergida, pero fíjate, si tenemos 3.860.000 personas desempleadas, puede que haya trabajando en economía sumergida entre 2 millones y 4 millones, lo que significa del 18 al 24, depende, del Producto Interior Bruto de nuestro país. Entonces, en esta situación tenemos que considerar que debemos cuidar y proteger el empleo. El empleo, de hecho, es posiblemente el mecanismo más potente que tenemos para el crecimiento económico, generar riqueza, para el bienestar de las personas, para la equidad entre las personas, para la sostenibilidad. O sea, realmente el empleo es sumamente importante. Ahora, tenemos datos optimistas, más allá de que el empleo siga siendo el talón de Aquiles de nuestro país desde hace ya muchísimos años y que además nos genere una situación de mucha vulnerabilidad. O sea, hay unos datos que nos llevan a ser optimistas, no ilusos, pero sí optimistas. Por ejemplo, se ha firmado ya el Pacto para el Empleo entre el Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales. Si no recuerdo mal la fecha, fue el 3 de julio, o sea, exactamente hace 4 días. Y realmente este pacto se llama el Acuerdo para la Reactivación Económica y el Empleo. Esto es la mejor noticia que hemos podido tener, porque estamos ya empezando a construir acuerdos. Otras buenas noticias es que parece ser que la Unión Europea también se está poniendo las pilas y entonces entre todos sumaremos más. Y esperemos que el componente solidario de todos los europeos también nos ayude a mejorar nuestra situación de empleabilidad.
Y por otro lado, hay algo que creemos que es importante, que es que estamos siendo cada vez más conscientes de la necesidad de generar confianza y generar vínculos entre Estado y población. Esto es sumamente importante. Ahora bien, mira, para superar este reto necesitamos generar un nuevo patrón. Y un nuevo patrón requiere una nueva materialización, como dice una de nuestras maestras, Gautami Ares. Detrás de todos estos grandes números, en algunos casos macroeconómicos, hay el caso, hemos hablado de 3 millones, pues casi son 3 millones de circunstancias concretas de personas que están buscando aumentar esa empleabilidad y con ello su empleo. ¿Nos podrías dar algunas pautas o comportamientos proactivos para que esas personas tuvieran más fácil encontrar empleo? Sí, vamos a ver. Primero, me gustaría hacer un comentario. El empleo es cosa de dos. Entonces, si queremos incrementar las posibilidades de empleo en las personas, tenemos que considerar que el empleo es una cosa de alguien que emplea y de alguien que es empleado. Entonces, la primera cuestión es decir, alguien que quiere ser empleado tiene que vincularse a dos dimensiones. Una la llamamos ocupabilidad y otra disponibilidad. Es decir, estoy ocupable cuando sé hacer algo que es útil y que aporta valor. Y estoy disponible cuando quiero hacerlo. Por otro lado, está el empleador. Vamos a llamarle empresa. Entonces, claro, la empresa necesita contratar a alguien o le conviene contratar a alguien. Entonces, necesidad y conveniencia es algo que hay que tener. Entonces, vamos a ver, como te decía, posiblemente antes de empezar a hablar de los comportamientos de las personas que quieren tener este empleo, posiblemente tendríamos que empezar a comentar que para tener un empleo de calidad, que es lo que estamos buscando, tendríamos que cambiar ese patrón que te decía. Y lo primero que tenemos que pensar es a nivel social. Y esto implica, entre otras cosas, recuperar nuestra esencia solidaria. O sea, recordemos que las personas, los seres humanos, estamos donde estamos. Hemos llegado donde hemos llegado gracias al cuidado, a la atención que hemos tenido los unos con los otros, a que nos hemos apoyado mutuamente y que hemos cooperado. Entonces, pensemos en esa esencia que nos puede hacer conectar. Por otro lado, sería también muy importante para generar, insisto, empleo de calidad, desarrollo, crecimiento, bienestar, equidad, sostenibilidad, pensar que habría que llevar a las organizaciones, a las industrias, a las empresas, los principios éticos de la democracia social. Esto no es nuevo, ¿eh? O sea, ya en 1950 esto se estableció como un objetivo por el Instituto de Estudios del Trabajo en Oslo. Esto es importante porque ya nos ayudaría a romper una serie de esquemas y de patrones que realmente no son beneficiosos para esos 3.860.000 personas que están en búsqueda de empleo. Uno tiene que ver con una mecánica de acción y otro con una mecánica de relación. La mecánica de acción es muy sencilla. O sea, recordemos que desde hace ya un siglo la persona puede ser un eslabón más dentro de la máquina productiva. Tenemos que romper ese patrón por otro que visualice y interprete a la persona como alguien consciente, responsable, competente y comprometido. Y hay una mecánica de relación. La mecánica de relación básicamente se ha fundamentado en una serie de principios como era el de autoridad, como era el de subordinación o como era el de una jerarquía muy vertical. Entonces, estos patrones de relación tienen que considerar a las personas con mucha más autonomía, con mucha más libertad, con mucha más conciencia. Nuevamente aparece esta palabra y tienen que ir buscando unas relaciones donde la jerarquía, que no significa etimológicamente más que el orden sagrado de las cosas, se empiece a dar en red. ¿Qué más podríamos decir? A ver, las organizaciones tienen que ganar también la confianza de las personas para generar este
este empleo de calidad, ¿vale? Si no, fíjate que ahí está la economía sumergida. ¿Cómo es posible que en un país tan solidario como el nuestro no somos solidarios en cuanto, por ejemplo, a la contribución pública? Pues una de las explicaciones hipotéticas y potenciales es porque no tenemos la suficiente confianza en los poderes públicos, en los estados o en las empresas, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? Pues mira, las organizaciones también tienen que aprender algo para generar este empleo de calidad, y es aprender a fluir en la incertidumbre. Aprender a integrar y movilizar cambios tecnológicos, cambios culturales, ¿sabes? Cambio a nivel de sus propósitos. Bien, y dicho esto, pues dices, vamos a ver, ¿qué pautas y qué comportamientos proactivos podríamos recomendar a las personas que buscan empleo? Pues la primera es que sean personas y luego profesionales. Aquí vamos a recordar, por ejemplo, algún dato. Los hijos de los grandes empresarios de Estados Unidos no ven una red social y tienen mucha limitación a lo que es el elemento tecnológico que les vincula a ciertos procesos de influencia. ¿Vale? O sea, primero tienen que educarse como personas y después ya tienen que utilizar el entorno digital y el entorno virtual. De hecho, el MIT, o sea, recuerdo que el primer año básicamente lo que tienen es una formación en humanidades y luego ya se profesionalizan en lo que deseen. Pero es muy importante primero ser persona. No significa esto que no tengas capacidades tecnológicas y digitales, ¿vale? En absoluto, pero primero ser persona. Después vamos a hablar, si quieres, metafóricamente de alfabetización. O sea, ¿cuáles serían estos comportamientos proactivos? Alfabetización digital, ¿vale? O sea, el contexto es digital, el entorno es digital y tenemos que dominarlo. Sobre todo para los que no hemos nacido en la era digital y no somos nativos digitales. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo suficiente para no ser analfabetos, incluso ser bastante letrados en este sentido. Pero aquí ocurre algo, y es que no nos sirve solo con una alfabetización digital que no deja de ser un contexto utilizando una serie de canales. También hay que saber qué mensaje transmitir, cómo transmitirlo de la mejor forma, y eso necesita también que nos alfabeticemos relacionalmente. Entonces aquí estamos con toda la serie de lo que hemos llamado habilidades blandas o se han llamado habilidades blandas. Desde organízate, maneja tu tiempo, trabaja en equipo, bueno, y otra serie de cuestiones que tienen que ver más con el ámbito competencial, ¿no? Hay algo que es muy importante también para ser persona, en el entorno que sea, y es ser un experto en ti mismo. O sea, alfabetízate en ti mismo. O sea, estamos en una cultura, digamos así, del cuidado. Entonces, conócete a ti mismo, ¿vale? Cuídate a ti mismo. Esto posiblemente es algo que lo vayamos repitiendo una y otra vez hasta que lo tengamos muy clarito. ¿Qué más? ¿Qué más recomendaciones? Pues vamos a ver, tienes que saber manejar la diversidad. El mundo es cada vez más diverso. Tienes que saber manejar la igualdad dentro de esa diversidad, sobre todo la igualdad en cuanto a género. Algo que tiene que ver mucho con el conocimiento de sí mismo, tienes que ir desarrollando, diseñando tu propia identidad. ¿Qué tal con la colaboración? ¿Qué tal si nos vamos olvidando ya de los contextos competitivos y vamos buscando más contextos colaborativos, aparte que te van a generar mucho más bienestar, vínculos? ¿Qué tal con la sostenibilidad? ¿Qué tal si estamos pensando también en verde? Recuerdo que el día 3, creo que fue cuando se firmó el Pacto de Empleo, el presidente del gobierno decía que la reconstrucción económica y las diferentes transiciones digitales, energética, social, eso no lo decía, pero vamos, lo incluyo porque daba tres
calificativos de cómo debía ser esa transición o esa reconstrucción. Decía que tenía que ser verde, digital e inclusivo. ¿Vale? Entonces, creo que es muy acertado y tenemos que ir en esa línea. Por eso este pacto de empleo es tan importante. A ver, ¿qué comportamientos proactivos? Pues obviamente vamos a decir que hay una serie de competencias que van a venir muy bien. Algunas son las tradicionales y otras pues no tantas. Por ejemplo, ¿qué tal si decimos que la fundamental competencia será la humanidad? El amor propio en el sentido más estricto de quererse a uno mismo, lo que significa superar el ego enfrentado, lo que significa fluir. ¿Qué significa fluir? Pues fluir significa ni más ni menos que ser libre, que actuar libre de emociones, de pensamientos que te limitan. La verdad es que, Jesús, nos está dando un concepto muy, muy global de las dos direcciones, tanto de las empresas como de las personas. Son consejos muy, muy válidos, muy potentes, que vosotros trabajáis, me consta, en vuestro máster de Dirección de Recursos Humanos, porque en el fondo lo que conocéis muy bien son a los empleadores, ¿no? ¿Qué necesitan también, ¿no? Entonces, me gustaría avanzar en la conversación sobre qué es lo que están buscando los departamentos de recursos humanos, porque va muy unido de todo lo que estás hablando, ¿no? Al final. Obvio. O sea, obvio, si podemos dar unas pautas proactivas, de unos consejos y hablar de una serie de competencias, van en línea, se tienen que adaptar, incluso ni siquiera adaptar, integrar con lo que buscan los departamentos de recursos ¿Y los humanos. departamentos de recursos humanos realmente están encontrando a estas personas que necesitan? ¿O realmente puede haber muchos parados, pero no el tipo de persona que están buscando estos departamentos? A ver, es tanto lo que están buscando los departamentos como lo que les recomendamos que busquen los departamentos de recursos humanos. Digamos, hay ciertas empresas que podemos llamar exitosas, muy exitosas. Entonces, vamos a poner el foco en estas empresas. Entonces, ¿qué están buscando? Pues obviamente, a ver, están buscando personas que puedan generar valor. ¿Valor a quién? Pues obviamente, pues valor en lo que hacen, valor en sus equipos donde trabajan, valor en la propia organización. Pero fíjate qué importante es esto. Esas personas, para poder generar valor, tienen que ser conscientes y sentir que aportan valor, que son útiles, que son necesarias. Para eso es muy relevante todo lo que estábamos diciendo antes sobre conócete muy bien a ti mismo, qué es lo que puedes aportar. O sea, genera una, vamos a llamarlo así, una diferenciación integrativa. ¿Sabes? Tienes unos talentos que son diferentes, pero esos talentos tienen que integrarse, ¿vale? Esto es lo que hacéis, Jesús, muy bien al final en tu grupo de investigación y fundamentalmente en el centro de investigación para la efectividad organizacional, ¿no? Que le denominamos Talento One, del cual tú eres director. Me gustaría que en esta última parte de la conversación nos dijeras que todo lo que estamos hablando no es pura teoría, es teoría pero con mucha práctica. Vosotros sois unos especialistas en trabajar con sectores públicos y privados justamente en preparar, ¿no? Todo el talento que necesitan las organizaciones y de ahí todas las recomendaciones tan útiles como nos has dicho. ¿Qué podría alguna organización que nos esté escuchando y que quiere seguir trabajando en esta línea podría esperar y podría trabajar con la Universidad Autónoma de Madrid en el marco de este centro? Pues mira, comento. Primero, nosotros has dicho que somos especialistas, pero te voy a decir, somos especialistas y somos afortunados. Somos afortunados de haber trabajado con las empresas y con las personas con las que hemos trabajado, porque realmente de ellas hemos aprendido. Hemos aprendido muchísimo. Entonces, mira, ¿qué podemos aportar? Mira, estamos trabajando de una forma muy, muy potente en aquellos procesos de acompañar a las personas que están trabajando para el bienestar de otras personas. ¿Vale? Es decir, a los departamentos de recursos humanos o aquellos, por ejemplo, que se dedican a temas relacionados con coaching, por ejemplo. ¿Vale? Ahora mismo, una de nuestras líneas más potentes
es aquella que tiene que ver con los propósitos. Por ejemplo, propósitos de las personas que les ayudan a diseñarse a sí mismos, ¿vale? Esos propósitos, que se traducen en propósitos personales y propósitos profesionales desde el autodiseño, se conectan con el propósito de la organización. Y a otras organizaciones las estamos ayudando también a construir sus propósitos compartidos. Y a otras a reconocer sus propósitos compartidos. Es un ejemplo. Más concretamente, y nos permiten además mencionarlo porque son experiencias de mucho éxito, con MAFRE hemos tenido una experiencia, un programa de desarrollo llamado del ser para el hacer, donde hemos trabajado concretamente estos parámetros que te estoy comentando. Propósitos personales, generar identidad, quién soy yo, autenticidad, ser fiel a uno mismo, tener capacidad de respuesta y confianza para conectar el propósito con el propósito de la organización. Ha sido una experiencia fascinante porque además la otra línea, otra de las grandes líneas que trabajamos es HR Analytic. Entonces en HR Analytic, liderada por David Zaguado, pues nos ha ayudado porque en esta actividad, en esta acción con MAFRE la hemos medido, hemos podido cuantificar. Y hemos podido cuantificar como una acción que pone en valor a las personas, lo que está generando es una vinculación impresionante con aquellas competencias, con aquellos comportamientos, con aquellos hábitos, digamos, que hay que desarrollar en un mundo digital. Fundación Telefónica, otro de los proyectos de los que hemos aprendido muchísimo y nunca estaremos del todo agradecidos por haber participado con ellos. ¿En qué? Fíjate, en la sistematización de un programa que se llama Retos Solidarios. Aquí, ¿qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido, entre otras cosas, que lo que va a diferenciar a las personas no son los talentos. Esto es importante, sino las decisiones que toman. Y las decisiones que toman no están fundamentadas en los talentos, sino más bien en los valores. Y estos valores están conectados con los propósitos. O sea, en Retos Solidarios, cuando hicimos la sistematización, podemos ver que lo que estaban haciendo las personas que participaban en estos proyectos, en estos retos solidarios, era conectar con un fin último, le podemos decir altruista, o sea, que beneficiaba a otros. O sea, un propósito más allá de la función o la funcionalidad que tenía cada uno en su puesto de trabajo, pero que daba sentido a lo que hacían. Entonces, este propósito lo que hacía era desarrollar unos valores y esos valores lo que hacían era desarrollar unas decisiones que a su vez les generaban adquirir y desarrollar una serie de competencias que, por cierto, después podían llevar a su empleo o a su lugar de trabajo. Como podemos ver, ejemplos de empresas muy, muy relevantes, pero son muchos más porque muchos de esos proyectos pasan por la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid. Tenemos la suerte de trabajar con el profesor de Miguel en estos proyectos tan importantes y hacemos un llamamiento a todas las empresas y organizaciones también públicas que estén interesadas en estos temas, en que contacten con nosotros y que podamos de forma colaborativa co-crear proyectos de futuro de forma conjunta. Muchísimas gracias, Jesús de Miguel, profesor investigador del Departamento de Psicología Social y Metodología de nuestra Facultad de Psicología. Te doy la última palabra para que cierres la conversación como estimes oportuno. Simplemente darte las gracias. Efectivamente, hay muchos más proyectos, hay muchas personas implicadas y lo hacemos con pasión. Creo que se ha notado, porque claro, si no me cortas estaríamos aquí muchísimo tiempo hablando de estos temas. Gracias, Sí. Phil. Así es, nuestro máster de Dirección de Recursos Humanos, como tantos otros, pero este es uno de los más exitosos que tenemos en la universidad, donde han pasado decenas de directoras y directores de recursos humanos de las mejores compañías y del sector público también. Muchísimas gracias, Jesús, por estar hoy con nosotros. Y a todos ustedes les espero en la próxima entrega de Conociendo la UBAN, que seguro es tan apasionante como la que hemos tenido hoy. Hasta la próxima.